ya sea viendo fútbol, debatiendo e incluso en una pelea, sin cuestionamiento lo más vistoso será el ataque o el golpe. Es normal sentirse mejor al dar que recibir, pues da la sensación que tú llevas la rienda de ese acontecimiento, conflicto o yo qué sé. Incluso esta actitud la vemos reflejada al momento de jugar un juego, pues es más normal reforzar el ataque que la defensa, e incluso al momento de tener una computadora. Preferimos que sea potente a que tenga un buen antivirus, pues en la mayoría de los casos un héroe o un líder lo imaginamos con un arma que con un escudo. O dime tú, si tendrías que darte a piñas, ¿qué prefieres? ¿Un escudo o un arma? Buena pregunta, ¿no? Por estas y más razones es que el día de hoy hablaremos de Tate no Yusa, el cual tiene como nuestro protagonista a Nofumi, que a diferencia de otros protagonistas de Isekai, no tiene como un arma una espada, sino un escudo. Retrospectiva. El protagonista, a disparidad de otros isekais, no es el típico hikomori de turno, ya que él sí tenía una vida antes de ser llevado a este mundo medieval, donde desde el inicio se convierte en uno de los héroes santos, pues no es el único, ya que es transportado con otras tres personas, que tendrán la misión de proteger el reinado de El Huran de las oleadas de la calamidad, que son un fenómeno que se da cada cierto tiempo, donde cientos y miles de monstruos atacan. Obviamente cada uno de estos héroes santos son equipados con espadas, lanzas y arcos y con personas que le ayudarán en su formación de héroe y a subir sus puntos de habilidad. A diferencia de nuestro protagonista, que recibe un escudo y su única ayuda es una chica que más tarde lo traicionaría y lo acusaría de abuso, lo que a la par generó más odio en todo el pueblo que ya tenía hacia él, pues el pueblo no gustaba del héroe del escudo. Y así es como inicia esta historia para recuperar el honor perdido por verse acusado de tal embarazosa situación, y motivado ya sea por el rencor, termina levantándose. En este tramo de la historia veremos un desarrollo de personaje y cómo este forma su harén, el cual está formado por Ractalia, un furro el cual cambia de forma conforme vaya subiendo de nivel, y Filo, un avestruz cualquiera, además de ser la loli del grupo. Luego de horas y horas de farmeo logran tener un nivel adecuado para enfrentarse a la primera oleada. Curiosamente, a pesar de que el resto de héroes tengan más medios para realizar misiones, en la mayoría de los casos la hacen mal, y nuestro prota es el que termina arreglándolas, y conforme pasa el tiempo más y más gente lo va queriendo, además de adquirir nuevas habilidades, como el escudo de la ira, que lo usa en la segunda oleada, pero a pesar de todas las buenas acciones que realizó, aún el reino y en específico esta señorita quiere destruirlo, y en este punto es donde el resto de héroes se da cuenta de lo que está pasando, pues el reino tiene como objetivo eliminar a todos los héroes, con el fin que todo el poder esté solo en la monarquía. A partir de aquí, todos los héroes se unen a Nofumi y se da una épica pelea. Al final de todo, la reina descubre este complot y el rey y tanto esta señorita son ejecutados. Bueno, algo así. Luego de esto se da el típico episodio de la playa, donde Naofumi hace nuevos amigos, pero oh, sorpresa, viene la tercera oleada y los nuevos amigos en realidad eran sus enemigos. Otra épica pelea más tarde, Naofumi termina ganando y como premio recibe el pueblo de Ractalia. En este punto el prota se da cuenta que tiene una familia, unos amigos y probablemente su novia. Bueno, esto sería todo por Tate no Yusa. Si quieres verlo en la descripción están los enlaces directos. No olvides suscribirte y compartir. De seguro me preguntarás qué pasará con nuestro héroe o cuándo es la siguiente oleada. Todas estas y más dudas serán respondidas en la segunda temporada de Tate no Yusa. Así que nos vemos.